17 de mayo de 2047. El aire en los sectores más profundos e inexplorados de la meseta de Mato Grosso era denso, húmedo y completamente silencioso, salvo por el zumbido opresivo de insectos invisibles. La doctora Amelia Thorne, etnobotánica y exploradora independiente, ajustó su auricular satelital, cuya estática era una compañía constante en este remoto rincón del Amazonas. Durante semanas, su pequeña expedición autofinanciada había avanzado más allá de los límites conocidos, siguiendo mapas indígenas fragmentados y tentadores susurros sobre una flora única, susurros que inadvertidamente la llevaron a algo mucho más profundo. Esta tarde, su explorador principal, un experimentado guía local llamado Tupi, se había detenido en seco, señalando un grupo de antiguas rocas cubiertas de musgo, casi completamente engullidas por la densa jungla. No fue la formación natural lo que llamó la atención de Amelia, sino el tenue, casi imperceptible brillo de algo metálico anidado en una grieta. Con manos temblorosas, lo extrajo cuidadosamente. Un pequeño diario encuadernado en cuero, sus páginas frágiles por la edad, claramente británico, y con las distintivas iniciales en relieve, PHF. Percy Harrison Fawcett. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Esto era imposible. Fawcett había desaparecido en 1925, a cientos de kilómetros de esta ubicación. Mientras abría cuidadosamente el diario, una ráfaga de viento inusualmente frío barrió la húmeda copa de los árboles, haciendo crujir las hojas con un sonido como voces secas y susurrantes. La primera entrada visible, fechada el 20 de abril de 1925, apenas era legible, garabateada con tinta descolorida. El bosque respira. Observa. Nos lleva a donde quiere. El teléfono satelital de Amelia, generalmente robusto, de repente emitió un agudo pitido. Luego, murió. Del silencio opresivo de la jungla que los rodeaba, surgió un nuevo sonido, distintivo e inquietante. Un leve y bajo gemido, que no provenía de ninguna criatura, sino de los propios árboles, un sonido de antigua e ilimitada desaprobación. Tupi soltó un grito gutural, sus ojos bien abiertos con un miedo primario que Amelia nunca había visto en él, antes de girarse y huir hacia la penumbra esmeralda, abandonando su expedición meticulosamente planeada, sin una sola mirada atrás. La desaparición del coronel Percy Harrison Fawcett en 1925 sigue siendo uno de los misterios más grandes y duraderos de la era de la exploración. Nacido en 1867, Fawcett fue un distinguido oficial de artillería británico, arqueólogo y cartógrafo que había realizado 7 expediciones previas a Sudamérica. Era un hombre de extraordinaria resiliencia, disciplina y determinación casi monomaníaca, conocido por su meticulosa planificación y su capacidad para sobrevivir a las condiciones más duras que el Amazonas podía ofrecerle. Su obsesión, alimentada por un documento de 1753, conocido como Manuscrito 512, encontrado en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, era la legendaria ciudad perdida de Zetas, una sofisticada civilización antigua que creía que se encontraba oculta en las impenetrables selvas de Mato Grosso, Brasil. Esta ciudad, que algunos especularon más tarde que era la mítica Acacor, redefiniría la comprensión de la historia sudamericana precolombina.
La cuenca amazónica a principios del siglo XX era un vasto desierto en gran parte inexplorado, un verdadero infierno verde. Era una tierra de asombrosa biodiversidad, pero también de peligros incomparables. Serpientes venenosas, jaguares depredadores, malaria, fiebre amarilla, disentería y la amenaza siempre presente de inanición o tribus indígenas hostiles, muchas de las cuales nunca habían encontrado forasteros. Las expediciones a menudo enfrentaban increíbles dificultades, con altas tasas de mortalidad. El propio Fawcett había sobrevivido a percances anteriores, incluidos encuentros cercanos con pirañas, anacondas y tribus conocidas por su ferocidad. Su última expedición en abril de 1925, financiada por un consorcio de financieros británicos, fue de tamaño modesto, consistiendo solo en Fawcett, su hijo mayor Jack Fawcett y Raleigh Rimmel, un viejo amigo de Jack. Su objetivo era penetrar más profundamente en la región del río Xingu de Mato Grosso que cualquier explorador europeo anterior, llegando a un punto de referencia conocido como Campamento del Caballo Muerto, antes de desaparecer en lo desconocido. Su última comunicación conocida, una carta enviada desde el Campamento del Caballo Muerto el 29 de mayo de 1925, describía su intención de seguir adelante, expresando optimismo a pesar de la disminución de los suministros. Después de eso, silencio. Numerosas partidas de búsqueda posteriores a lo largo de las décadas, algunas bien financiadas, otras organizadas de forma privada, no lograron encontrar ningún rastro de Fawcett o sus compañeros, lo que añadió capas al misterio y consolidó su leyenda como el explorador perdido. La jungla, aparentemente, simplemente los había tragado por completo. Sin embargo, la selva amazónica es más que un ecosistema biológico. Es en la cosmología de sus pueblos indígenas una entidad vasta, viva y consciente. A diferencia de las visiones occidentales y antropocéntricas, muchas tribus amazónicas creen en una interconexión espiritual con la naturaleza, donde cada planta, animal y roca posee un espíritu o desempeña un papel en un mundo complejo e invisible. Aunque no existe un único espíritu del bosque amazónico, equivalente a un Leshy europeo, varias tribus de la región creen en poderosos guardianes, a menudo ambiguos, de características naturales específicas o sitios sagrados. Los Kayapó, por ejemplo, hablan de boto, delfines de río, que pueden cambiar de forma, o Curupira, una criatura del bosque con los pies hacia atrás que confunde a los cazadores. Otras tribus, como los Yanomami, describen poderosos espíritus Hekura que habitan en las montañas y los bosques, que pueden ser benévolos o malévolos, dependiendo de las acciones humanas. Más pertinentemente, en numerosas culturas amazónicas existe un profundo respeto y temor por las áreas vírgenes y primigenias, lugares donde reside el poder original e indómito del bosque, a veces custodiado por entidades invisibles. Estas no son necesariamente malévolas en el sentido humano, sino ferozmente protectoras, actuando como un sistema inmunológico natural contra la intrusión y la profanación. No participan en combates convencionales. Su poder radica en la manipulación de la percepción, el entorno y la psique humana. Pueden inducir desorientación, hacer desaparecer caminos, causar enfermedades repentinas e inexplicables
o incluso llevar a los intrusos a la locura a través del tormento psicológico. El bosque mismo se convierte en un arma, cambiante, respirando, susurrando, una vasta y antigua conciencia que resiente la intrusión del acero y los mapas. Son los guardianes, un término general para estas miríadas y poderosas entidades que defienden los corazones más sagrados y prístinos del Amazonas, asegurando que lugares como la mítica ciudad de Zeta o Acacor permanezcan ocultos de aquellos que los explotarían o profanarían. Fawcett, con su implacable impulso de conquistar y mapear, su propia presencia un acto de imposición colonial, pudo haber tropezado con una barrera espiritual mucho más formidable que cualquier obstáculo natural o tribu hostil. El coronel Percy Harrison Fawcett, su hijo Jack y Raleigh Rimmel se embarcaron en su última y desafortunada expedición en abril de 1925. El diario de Fawcett, milagrosamente conservado y luego encontrado por la doctora Amelia Thorne, comenzó con un optimismo característico. 20 de abril de 1925. Adentrándonos más en Mato Grosso, el aire está cargado de expectación. Zeta espera. Jack y Raleigh están de buen humor, aunque el calor es opresivo. Las primeras entradas detallaban meticulosamente su progreso. Lecturas astronómicas precisas, kilometraje diario, observaciones sobre flora y fauna. Fawcett, un cartógrafo experimentado, estaba decidido a mapear cada centímetro de su avance. Sin embargo, a medida que avanzaban más allá del campamento del caballo muerto, a finales de mayo, el tono del diario comenzó a cambiar. 30 de mayo. La jungla se vuelve más espesa de lo que jamás he encontrado. La luz apenas penetra el dosel. El progreso es agonizantemente lento. Nuestras brújulas han comenzado a comportarse erráticamente. Las agujas giran salvajemente cerca de ciertas formaciones rocosas. Extraña estática en nuestra rudimentaria radio. Lo atribuyo a anomalías magnéticas en el suelo. Raleigh Rimmel, en una libreta separada, mucho más breve y menos disciplinada, simplemente escribió: «Perdí el rumbo 2 veces hoy». Fawcett dice que es fatiga de la jungla. Pero los árboles se ven diferentes. Parecen moverse cuando no estoy mirando. A principios de junio, las anomalías sensoriales se intensificaron. 5 de junio. Los sonidos de la jungla se están volviendo inquietantes. No solo los gritos de pájaros o monos. Escucho susurros distintos, justo al borde de la audición, como 1000 voces. A veces suenan como la madre de Jack llamándolo. Otras veces, como la risa burlona de nativos invisibles. Lo atribuyo a la deshidratación y la humedad opresiva, que juegan malas pasadas a la mente. Jack Fawcett, un joven cuyo espíritu inicialmente no estaba agobiado por la rigidez científica de su padre, registró en sus cartas personales, a menudo dejadas en los puntos de reabastecimiento: «Querida madre, la jungla es hermosa, pero cambia. Los caminos que abrimos desaparecen de la noche a la mañana. Nos despertamos para encontrar nuestro campamento rodeado de matorrales intransitables donde había terreno despejado, apenas unas horas antes. Padre dice que es la rapidez del crecimiento aquí, pero se siente deliberado. Y el frío. Por la noche, bolsas de aire, verdaderamente gélidas, flotan por el campamento, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda y algo antiguo.
Huele a piedra. El primer encuentro directo, aunque sutil, se describe en la entrada de Fawcett del 12 de junio. Esta mañana encontramos a nuestros dos últimos porteadores desaparecidos. No hay señales de lucha ni rastros. Simplemente se fueron. Rimmel está agitado. Afirma haber visto una figura alta y delgada, como una sombra entre los árboles, su forma cambiante. Los llama la gente sombra del bosque. Tonterías. Probablemente un explorador tribal, aunque su sigilo es notable. Sin embargo, una escalofriante anotación en los márgenes, claramente añadida después, con una letra más temblorosa, decía: «No son hombres, no son humanos». A medida que las semanas se convirtieron en meses y sus suministros disminuyeron, el costo psicológico se volvió inmenso. La ruta de la expedición, meticulosamente trazada por Fawcett, parecía desafiar la lógica. Dieron vueltas sobre sí mismos repetidamente, a pesar de las renombradas habilidades de navegación de Fawcett. 1 de julio. Hemos regresado al mismo claro 3 veces en 2 días. Desafía toda la cartografía. El sol parece moverse de manera diferente aquí. Nuestros cronómetros son salvajemente imprecisos. Es como si el tiempo mismo se hubiera vuelto fluido. El diario de Rimmel, ahora más errático, detallaba una profunda desorientación. No puedo distinguir arriba de abajo. Los árboles observan. Sus ojos son las sombras. Me susurran sobre otros caminos, sobre secretos. Siento que me tocan la mente. Quieren que olvide. Los guardianes comenzaron a manifestarse de manera más abierta, aunque seguían jugando con la percepción. 15 de julio. Jack insiste en que vio un árbol colosal, más grande que cualquier ser vivo, abrir su tronco y revelar un pasaje, un camino resplandeciente. Cuando miré, era simplemente un árbol común. La mente de mi hijo comienza a ceder bajo la tensión. El bosque está atacando nuestra cordura, no nuestros cuerpos. Sin embargo, incluso Fawcett, el inquebrantable racionalista, se vio obligado a admitir la creciente extrañeza. 20 de julio. Lo escuché. Un sonido de la propia tierra, un zumbido bajo y resonante que vibraba en mis dientes. Fue seguido por una cacofonía de llamadas de animales, perfectamente imitadas, pero de alguna manera incorrectas, demasiado precisas, demasiado numerosas, como si cada criatura de la jungla se hubiera reunido para burlarse de nosotros. Y luego, una voz. Mi propia voz llamando mi nombre desde lo profundo del follaje. Un truco, pero efectivo. También registró pesadillas cada vez más vívidas. Sueño que estoy enraizado a la tierra. Mi piel se convierte en corteza, mis miembros en ramas, mis ojos reemplazados por nudos, observando eternamente, eternamente en silencio. Para agosto, sus raciones eran peligrosamente bajas. Fawcett, típicamente estoico, notó una creciente desesperación interna. 5 de agosto. Rimmel se está desvaneciendo. Pasa horas mirando el dosel, murmurando sobre el verde. Jack intenta consolarlo, pero sus propios ojos delatan una locura incipiente. Yo también lo siento. Esta invasión sutil e insidiosa de la mente. El bosque parece estar cerrándose, no solo físicamente, sino psicológicamente. Nos promete la ciudad de Zeta, susurra su ubicación, solo para cambiarla, para tentarnos, para llevarnos cada vez más profundo en su abrazo. El dulce aroma metálico,
notado sutilmente al principio, se volvió omnipresente, casi empalagoso. El clímax de su descenso quedó registrado en la última entrada legible del diario de Fawcett, fechada el 10 de agosto de 1925, antes de que la escritura se convirtiera en un garabato ininteligible de líneas frenéticas y símbolos desesperados. 10 de agosto. Estamos al borde del precipicio. La ciudad de Z, veo su resplandor. No es piedra, es luz. Y los guardianes están aquí. No son animales, no son hombres, son del bosque. Aparecen como patrones cambiantes en las hojas, como miradas fugaces en las sombras salpicadas por el sol. Susurran, no con voces, sino directamente a la mente, promesas de conocimiento eterno, de pertenencia, si solo nos rendimos. Rimmel se ha ido, caminó hacia la luz brillante, su rostro sereno, sus pasos casi ansiosos. Jack, mi valiente Jack, lucha contra la atracción. Pero los árboles lo están alcanzando. Los siento. Quieren absorbirnos, hacernos parte de este silencio eterno y vigilante. No son bárbaros, sino antiguos. No buscan matar, sino incorporar. Mi brújula ahora solo apunta a la luz, el zumbido. Ahora está dentro de mí. Veo la verdad. La ciudad no está construida sobre el bosque. Es el bosque. Y nosotros nos convertiremos en su nueva piedra. Las últimas líneas eran un revoltijo desesperado y apenas coherente de latín y portugués arcaico, terminando con una sola y escalofriante palabra: para siempre. Las páginas siguientes del diario eran un caótico revoltijo de manchas de tinta y arañazos que terminaban abruptamente, como si la pluma simplemente se hubiera caído de una mano congelada. El descubrimiento del fragmento del diario de Percy Fawcett por la doctora Amelia Thorne en 2047, lejos de las áreas de búsqueda establecidas, desató una tormenta de debate académico y público. Si bien los historiadores mainstream lo desestimaron como un elaborado engaño o una identificación errónea, su extraña especificidad, la mezcla única de la personalidad conocida de Fawcett con elementos de un profundo colapso psicológico, impulsó un tipo diferente de investigación. La doctora Thorne, conmocionada por los eventos sobrenaturales inmediatos al encontrar el diario, buscó la experiencia del doctor Mateo Vargas, un etnógrafo recluso pero renombrado y experto en cosmologías tribales amazónicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. El doctor Millachentru. Vargas había pasado décadas viviendo entre tribus aisladas en la misma región donde Fawcett desapareció, documentando meticulosamente sus tradiciones orales y creencias espirituales, a menudo desestimadas como mera superstición por la Academia Occidental. El doctor Vargas, después de estudiar meticulosamente las entradas del diario y escuchar las anomalías grabadas por la doctora Thorne, incluido el zumbido agudo que inutilizó su teléfono satelital y los débiles gemidos capturados por sus grabadoras ambientales, ofreció un análisis escalofriante, pero profundamente coherente. El coronel Fawcett, en su arrogancia, en su insaciable afán por conquistar y descubrir lo desconocido, violó directamente un límite sagrado, afirmó el doctor Vargas con voz profunda y resonante. El Amazonas no es un desierto para ser domesticado, ni un recurso para ser explotado. Es una entidad viva,
que respira, con su propia conciencia y sus propios guardianes formidables. Desestimó la idea de que las tribus hostiles tradicionales fueran la causa de la desaparición de Fawcett. Ninguna tribu dejaría rastros tan ambiguos, ni sus métodos se alinearían con la manipulación psicológica que Fawcett describe. Esta era una fuerza mucho más antigua, mucho más sutil. El doctor Vargas explicó el concepto del Jurupari o Kaisara, términos que en diferentes dialectos se refieren a espíritus del bosque o seres primordiales poderosos, a menudo malévolos. Sin embargo, aclaró, estos no son malvados en el sentido humano, son protectores. Preservan la pureza primordial de ciertas áreas sagradas, lugares donde el velo entre mundos es delgado, donde reside el conocimiento antiguo. La ciudad de Zeta de Fawcett no era una ciudad física, do Tora Thorn. Era una metáfora. Probablemente era un nexo espiritual, un lugar de inmenso poder donde las construcciones humanas de la realidad se desmoronan. Postuló que los caminos cambiantes, las anomalías de la brújula, las distorsiones temporales, eran todas manifestaciones del poder del Jurupari para manipular el espacio-tiempo y la percepción humana, alterando sutilmente el entorno para confundir y desorientar a los intrusos. Los susurros y las voces imitadas no eran alucinaciones, sino ataques psíquicos directos, diseñados para erosionar la cordura y atraer a los exploradores más profundamente a su alcance. Los guardianes de los que habla, como los describió Fawcett, no son entidades individuales. Son facetas del mecanismo de defensa colectivo y consciente del bosque. Son el espíritu del propio Amazonas, que se levanta para repeler una presencia alienígena. Los puntos fríos eran manifestaciones de su energía espiritual. El zumbido era la antigua canción del bosque, su frecuencia vibratoria, que afectaba la electrónica y las mentom humanas, el aspecto más inquietante, según el doctor. Vargas fue la última entrada de Fawcett, la descripción de la ciudad de luz y el proceso de incorporación. El Jurupari no mata como los bárbaros. Absorben. Hacen de los intrusos una parte del bosque, uniendo sus almas a su conciencia. Fawcett, su hijo y Rimmel no fueron asesinados, fueron asimilados. Su esencia, su conocimiento, se convirtieron en parte de la ciudad, la mente viva, que respira y es antigua del Amazonas. Fueron transformados, convirtiéndose en parte de los mismos árboles, del mismo suelo que intentaron conquistar. Su deber eterno ahora es servir como nuevos guardianes, nuevos ojos, para el bosque que una vez intentaron domar. El doctor Vargas advirtió a la doctora Thorn que su descubrimiento y el mismo acto de estudiar el diario ahora habían atraído la atención de estas entidades. El bosque sabe que estás aquí, y recuerda. El descubrimiento y análisis de la última entrada del diario de Percy Fawcett, aunque en gran medida desestimado por la Academia Mainstream, como una elaborada fabricación moderna o un relato trágicamente delirante, provocó ondas en el mundo de la investigación paranormal y los estudios indígenas. La doctora Amelia Thorn, cambiada para siempre por su encuentro, abandonó su trabajo etnobotánico convencional. Se convirtió en una investigadora reclusa, aunque prolífica, de desapariciones inexplicables en áreas silvestres, particularmente aquellas con fuertes tradiciones espirituales indígenas.
A menudo reportaba sueños vívidos y recurrentes de raíces enredadas y hojas susurrantes, y un persistente y débil olor a tierra húmeda y flores nocturnas en flor que la acompañaba incluso en entornos urbanos. Su teléfono satelital, el que murió en aquel fatídico día, nunca volvió a funcionar. Sus circuitos internos fusionados irreparablemente, un testimonio silencioso de una fuerza desconocida. El doctor Mateo Vargas, ya marginado por sus teorías poco convencionales, vio su carrera académica aún más ostracizada. Sin embargo, entre las comunidades indígenas y un pequeño y dedicado círculo de investigadores esotéricos, se convirtió en una figura respetada, casi venerada. Sus advertencias sobre el bosque consciente y sus guardianes fueron tomadas con la máxima seriedad. Sigue abogando por la protección de las tribus no contactadas y la preservación de los sitios sagrados del Amazonas, argumentando que perturbar estos lugares antiguos no solo invita a un desastre ecológico, sino también a una retaliación metafísica. Numerosas expediciones de búsqueda de Fawcett se lanzaron a lo largo de las décadas desde 1925. Muchas de ellas con infortunios. Algunas desaparecieron sin dejar rastro, haciéndose eco del propio destino de Fawcett. Otras regresaron con supervivientes plagados de enfermedades inexplicables, colapsos psicológicos o relatos desgarradores de desorientación y presencias invisibles. Estos incidentes fueron rutinariamente descartados como los peligros inevitables del implacable Amazonas. Pero para aquellos que conocían la verdad, eran una prueba más de la presencia vigilante de los guardianes. El gobierno brasileño, probablemente influenciado por informes clasificados tempranos de sucesos extraños, ahora mantiene regulaciones estrictas y zonas restringidas en partes de Mato Grosso, ostensiblemente para la protección ambiental o los derechos territoriales indígenas, pero que también sirven para mantener a los forasteros alejados de las áreas verdaderamente anómalas. La desaparición de Fawcett se ha convertido en una de las leyendas fundamentales de la exploración moderna, ampliamente conocida como el misterio de la ciudad perdida de Zeta. Pero entre las tribus locales en el Amazonas más profundo, y entre los pocos investigadores que se atreven a adentrarse en sus realidades ocultas, ha adquirido un significado mucho más aterrador. No es simplemente la historia de un hombre tragado por la jungla, sino de un alma absorbida, transformada, para siempre unida a la antigua y viva entidad que intentó conquistar. El área donde Fawcett desapareció ahora es conocida en voz baja como el bosque que respira, o el lugar donde los árboles recuerdan. Los lugareños informan haber visto figuras fugaces, casi translúcidas, moviéndose silenciosamente a través del denso follaje, particularmente al amanecer y al anochecer, formas altas, esbeltas y vagamente humanoides que parecen ser parte de los propios árboles, sus ojos brillando débilmente, eternamente vigilantes. Son los nuevos guardianes, las almas transformadas de aquellos que se atrevieron a inmiscuirse, fusionadas para siempre con la conciencia de la misma jungla que intentaron domar. Sus susurros son transportados por el viento, un eco escalofriante de la última y desesperada comprensión de Fawcett. Para siempre. Gracias por acompañarnos en esta exploración de cómo la implacable ambición de la exploración colonial pudo haber encontrado su aterradora contraparte en el antiguo y vivo corazón del Amazonas. La historia de Percy Fawcett
y los guardianes de Akakor, sirve como un profundo recordatorio de que algunos lugares de la Tierra no son meramente salvajes, sino sensibles, poseedores de una conciencia ancestral que exige respeto y cobra un precio terrible a quienes buscan dominarla. Nos obliga a confrontar los aterradores límites del entendimiento humano y la escalofriante posibilidad de que ciertos paisajes no sean solo telones de fondo pasivos de nuestra historia, sino participantes activos y conscientes en su propia defensa, capaces de absorber y transformar a quienes se atreven a traspasar. El destino de Fawcett es un oscuro testimonio de la arrogancia del hombre frente a las fuerzas primigenias de la naturaleza. Si esta exploración en las sombras de la historia le resultó convincente, considere darle me gusta a este video, compartirlo con aquellos que aprecian los rincones más oscuros de nuestro pasado y suscribirse al Doctor Un Susurro de Guerra para más viajes a lo inexplicable y lo inquietante. Sus comentarios y teorías son siempre bienvenidos a continuación. Hasta la próxima. Recuerde que en las partes más profundas y verdes de nuestro mundo, no todo lo que observa está vivo en la forma en que lo entendemos. Deep Research Canvas.